Muy buenos días a todos y a todas. Estamos en nuestra última sesión y me toca presentar a Mary Cuesta. Estamos muy contentos de que llegue este día. Va a ser un día muy divertido porque vamos a empezar con el humor, así que nos lo vamos a pasar muy bien. Y bueno, cuando estuvimos pensando en la programación de este curso, yo creo que el primer nombre que salió fue el tuyo, Mary. Sí. Sabéis que, bueno, yo estoy aquí en la dirección adjunta, pero Rufino, el jefe de área de educación, bueno, me cede este puesto generosamente, pero él el que nos ayuda también a tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, pues Rufino dijo tu nombre enseguida y María Dolores le siguió después, pero se pusieron apasionadamente a hablar de tus exposiciones, de tus publicaciones, del humor absurdo, ¿no? Y yo me quedé, pues nada, atenta, diciendo, vale, aquí tenemos a la primera ponente. Así que así fue. Os hemos pasado, veo que los consultáis todos los currículums y la trayectoria, los perfiles de todos los ponentes que hemos invitado. Y así que podemos ver toda la información, ¿no? Pero bueno, os cuento que ella es crítica cultural, comisaria de exposiciones, docente y activista del cómic, y ahí tiene un montón de artículos donde colabora, donde libros, ¿no? La cantidad de exposiciones que ha comisariado. Y luego también veníamos hablando de su rol como directora en los másteres, ¿no? De ilustración y cómic de Elisaba, en la Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, y también es profesora de arte contemporáneo en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la universidad, ¿no? Así que, bueno, pues es un perfil también diferente. Ya vamos viendo, ¿no? Cómo es un curso que está programado desde el Departamento de Historia del Arte, que es muy importante, ¿no? Poner en valor esa disciplina también, y vamos tocando otros roles también muy interesantes para el arte como el tuyo. Así que bienvenida y te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En efecto, estoy encantada de estar aquí y sí que tengo un perfil muy transdisciplinar, como podréis ver, porque os voy a explicar varias cosas que tienen que ver con la crítica de arte, que tienen que ver con el comisariado de exposiciones y también con el dibujo. Vamos a empezar la conferencia precisamente con un dibujo que os enseñaré para, bueno, pues para dar un poco de luz sobre estos términos que utilizamos en este curso en el que estamos sobre alta cultura, cultura popular, arte culto. Pues vamos a empezar la conferencia, si os parece, bueno, pues dando una pequeña panorámica de dónde nos encontramos dentro de todas estas categorías culturales, y a continuación sí que ya me centraré sobre todo en toda la parte que tiene que ver con el humor desde Goya, como semilla del humor absurdo en la cultura española, hasta la actualidad, hasta los memes. No sé si sois usuarios de memes o... Sí, ¿no? Son un poco los nuevos chistes, ¿verdad? Antes se contaba un chiste y ahora se enseña un meme en la pantalla. Entonces vamos a intentar establecer una línea continuadora desde un tipo de humor nuevo que se genera en la España de la modernidad hasta los memes de ahora. Pero bueno, vamos por el principio. Lo que os decía, este es el título de la conferencia, como sabéis, de la ponencia, y estos son las partes que vamos a ver. Primero, sobre alta y baja cultura en la niebla de la cultura digital. Ya veis que he puesto ahí un título metafórico. Después hablaremos de humor absurdo, como os digo, y finalmente hablaremos sobre esos nuevos chistes en una tradición del humor apropiacionista y del absurdo. Pues bueno, a mí me parecía necesario, sobre la alta cultura en la niebla sobre la alta y la baja cultura en la niebla de la cultura digital. Como os decía, a mí me parecía necesario, vamos a empezar con una cosa supercultura popular, como veis, 13 Rue del Percebe de Ibáñez. Bueno, a mí me parecía necesario, como os digo, matizar estas categorías culturales de las que hablamos a veces, tales como cultura oficial, cultura popular, alta cultura y baja cultura. Yo cuando recibí la invitación a este curso, lo primero que pensé es que alta cultura y baja cultura en realidad son unas terminologías muy propias del siglo XIX que tienen además, digamos, un eco detrás que las vincula a la diferencia de clases, ¿no?
y que creo que, bueno, y que son categorías que han ido evolucionando específicamente en el siglo XX, como veremos a continuación, multiplicándose y después han cambiado o están cambiando radicalmente dentro de la niebla de la cultura digital. Por tanto, antes de comenzar me gustaría explicar un poco cómo entiendo yo estas categorías de alta y baja cultura y en qué sentido aplican también a un estricto presente como es el 2022. Esto es una pequeña reflexión que yo ya en un momento dado desarrollé en este ensayo que veis aquí con este título tan bizarro, ¿no? Que es La rueda del percebe de la cultura y la niebla de la cultura digital, en la cual yo lo que hacía era entender la cultura del siglo XX como si fuera una casa, ¿no? Por estratos. Fijaos, esta casa es un dibujo súper extraño. Ahora os lo voy a pasar a explicar. Es un dibujo mío, por eso os decía que yo tengo esa transversalidad también en mis prácticas, pero que viene a explicar, fijaos, cómo la cultura, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, hemos empezado a entenderla o la empezamos a entender estratificada de una manera vertical y de una manera, de alguna manera, jerárquica, ¿no? En la parte de arriba de un edificio, y por eso tomaba yo como referencia la 13 Rue del Percebe de Ibáñez, en la parte de arriba tendríamos la alta cultura. ¿Qué es la alta cultura? Son todas aquellas expresiones que normalmente tienen que ver pues, con un acceso a la cultura ritualizado, elitista. Por ejemplo, el hecho de ir en un momento dado a la ópera, ¿no? Imaginaos, ¿no? O ir al liceo en Cataluña, pues tiene algo de alta cultura, es decir, tiene todos esos ecos de una cultura que es específica solamente para una élite cultural. Debajo de la alta cultura encontraríamos el piso de la cultura oficial. Ese personajillo que he dibujado yo ahí tan graciosamente es Plácido Domingo. Como veis, he puesto ejemplos a lo largo de todo el edificio que tienen que ver con el bel canto, ¿no? Con la ópera, por así decirlo. Entonces, la cultura oficial es aquella, digamos, que se nos sirve desde las políticas culturales. Es sobre todo aquella que normalmente encontramos en la parte final del telediario, ¿no? Cuando tú estás viendo el telediario, al final te dice, bueno, y en el Museo Thyssen hay una exposición que tal y que cual. Es decir, toda la cultura oficial tiene que ver con esos discursos propios de la oficialidad y que tiene una vocación, digamos, democrática, es decir, de llegar al grueso de lo que llamamos público general o la esfera social. Debajo, como veis, estamos hablando de unas nociones de cultura totalmente jerárquicas que, como os digo, beben de alta y baja cultura que es propio del 19. Debajo tendríamos la cultura popular, esa gran bolsa, esa gran parte del edificio que contiene muchas expresiones de todo tipo y que a mí me gusta bueno, definirlas como expresiones culturales que se absorben de una manera involuntaria. Es decir, cuando tú eres pequeño, por ejemplo, o pequeña, pues vas a casa de tu abuela y oyes un serial o coges unos cómics que tiene tu primo o vas por la calle y ves lo que sea, ilustración, cómic, cartelismo. Es decir, toda la cultura popular está relacionada íntimamente, lógicamente, con toda con lo que llamaban en los 40 la cultura de masas, que es cuando se acuñó ese término a partir de Adorno y de Horkheimer, como supongo que sabéis, y tiene que ver con esa absorción involuntaria de unas expresiones culturales que conviven contigo en la cotidianidad, que tú las vas incorporando de una manera prácticamente inconsciente. El ejemplo que ponía yo en esta Rue del Percebe de la cultura relacionado con el bel canto es Il Divo. ¿Os acordáis de Il Divo? Bueno, pues igual no habéis comprado nunca un disco de Il Divo, pero sabéis quiénes son, porque los hemos visto en las marquesinas, etc. Esa es la principal característica de la cultura popular a partir de la Segunda Guerra Mundial, que la vamos absorbiendo a través de los medios de comunicación de masas. Después, no me voy a meter con el underground, perdón, ni con la subcultura, simplemente ubicarlos en el mapa. El underground, ya lo veis aquí abajo, es un túnel que, como veis, se excava debajo del edificio. Es decir, estamos viendo que la cultura es un sistema que no permite en un momento dado la canalización o la difusión de toda una serie de contenidos, con lo cual hay una serie de personas que excavan un túnel bajo tierra, de ahí la literalidad del término underground, bajo tierra, excavan un túnel bajo tierra a través del cual pueden explicar o dar salida a todos esos contenidos y dar difusión y producir todas aquellas temáticas que no tienen cabida dentro del sistema.
El underground a día de hoy es una categoría cultural y es un mito estético, básicamente, dentro del mundo de la cultura digital, donde estamos ahora, pero en su momento tenía mucho sentido y, como sabéis, es un fenómeno cultural propio de los 60, ¿no? Principalmente. Bueno, os enseño esta manera de entender la cultura propia del siglo XX, también para daros atención sobre esa niebla que hay al final, que yo he llamado la cultura digital. Claro, a partir de la introducción de toda la digitalidad, ¿no? Y de toda la transmisión de datos en nuestra vida cotidiana, todas estas categorías culturales empiezan a confundirse. Es decir, lo que antes era alta cultura, resulta que yo estoy en el metro y en un momento dado puedo ver una ópera, ¿no? Es decir, casi todo, o sea, la cultura empieza a difundirse a través de la pantalla, con lo cual confunde de alguna manera todos estos estratos culturales que habíamos visto y que caracterizan el siglo XX. A día de hoy estamos en esa cultura digital. Yo como veis, la he objetivado como si fuera una niebla, porque de alguna manera es confusa, ¿no? Porque no, acá para las generaciones más jóvenes, yo que estoy, que doy clase a 20añeros continuamente en la universidad, te das cuenta que, que estas categorías que para nosotros quizás nacidos más en el siglo XX, en la década de los 70, de los 60, etcétera, las tenemos como mucho más, las tenemos muy fijadas. Lógicamente para las nuevas generaciones este estatus cultural vertical y jerárquico no queda tan dibujado como está para nosotros, ¿no? Bueno, he pasado un poco, como veis, por encima de esta manera de entender la cultura del siglo XX. Esto ya es estética PowerPoint, ¿no? Es lo mismo, pero estética PowerPoint, y habiendo incluido lo que os decía, esas categorías de alta y baja cultura que, como os comentaba, son más propias del siglo XIX. Lo que pasa es que en el siglo XX, como veis, es el momento en el que se empiezan como a desgajar en diferentes cuestiones, y ahora en el siglo XXI estamos en esa especie de niebla que es la cultura digital. El viaje que vamos a hacer a continuación en el humor absurdo, a lomos, digamos, del humor y del humor absurdo y del disparate, recorre estos tres estratos. Es decir, vamos a empezar desde ese siglo XIX y un poco del XVIII de Goya. Después pasaremos sobre todo por el siglo XX para llegar al meme, que es en el siglo XXI. Por eso me gustaba, antes de empezar, enseñaros este mapa de recorrido, ¿no? Este mapa de ruta, y cómo nos vamos a detener mucho en el siglo XX y vamos a ver todos esos intercambios que se producen entre espacios de la alta cultura mezclados con cultura popular, mucha cultura oficial, sobre todo en lo que refiere a la televisión, ya lo veréis, y también un poquito de underground, que el underground, ¿no? Siempre viene bien. Bueno, pues venga, este es el mapa de ruta, ahora vamos allá. Por cierto que en el libro, fijaos, la casa de la cultura del siglo XX acababa, esta es la página final, acababa devorada, ¿no?, por la cultura digital. Es decir, esa casa acababa cayéndose y la cultura digital se cernía sobre ella. Como veis, ha sido una cosa un poco tétrica, pero realmente creo que es un proceso al que sí que estamos atendiendo, ¿no?, en el que sí que estamos viviendo actualmente. Muy bien, humor absurdo, una constelación del disparate en España. La investigación que yo realicé y sigo realizando sobre el humor absurdo y el disparate en la cultura española y cómo, como bien dice el título de esta ponencia, resulta en una revolución de las costumbres, está relacionada con una exposición que yo misma comisarié en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, el que está en Móstoles. Es una exposición que estuvo, como veis, pues en el peor momento en el que puede estar una exposición. Fija, 30 de enero del 2020 a octubre del 2020, ni más ni menos. Así que aquello fue una locura de abre, cierra, pasa, aforos y tal. Pero de esa exposición quedó una investigación que se recoge hoy en este libro, del mismo título, como veis, y con la misma portada, la misma imagen de la exposición, de la editorial Astiberri. Así que, bueno, lo que explicaré hoy, si estáis interesados, desde luego la investigación está volcada en este ensayo. Es un ensayo además muy gordo, con muchísimas imágenes. Alguien pagó mucho dinero por todos los derechos de esas imágenes. Así que os recomiendo, si os interesa el tema, que podáis ampliar también con este ensayo. Bueno, y como os digo, este es el terreno que vamos a recorrer hoy.
Y antes de empezar, unas cuestiones muy claras. ¿Qué quería esta exposición, qué quería este ensayo y esta investigación y esta disertación que haremos hoy? Primero, establecer o fijar una constelación nueva de humoristas o de prácticas humorísticas en España partiendo de Goya hasta la actualidad, porque veremos enseguida lo que significaba disparate en la época de Goya y cómo esa acepción ha ido de alguna manera traduciéndose o siendo, bueno, haciendo una línea continuadora generacionalmente hasta la actualidad. Queda muy claro, como veréis a continuación, que el humor absurdo en realidad en lo que se basa es en la disrupción, es decir, se basa en la rotura de la lógica. ¿No? Algo absurdo es ¿dónde vas? Patatas traigo, ¿no? ¿Sabéis esa expresión clásica popular? ¿Dónde vas? Corte total, patatas traigo. El absurdo es eso es la esencia del absurdo, la disrupción, la ruptura y la dislocación de la lógica. Y como veremos a continuación, vamos a ver cómo transgeneracionalmente se ha ido transmitiendo este tipo de humor en torno al disparate. Cuando yo empecé a estudiar cuál era el humor absurdo, pues claro, esto es como si fuera un pastel, ¿no? Yo pensé, a ver, si el humor es un pastel, ¿cómo me quedo yo con ese trozo, ¿no? El absurdo, porque claro, el humor es algo muy impuro. El humor puede ser costumbrista, como pueden ser los morancos, pero es costumbrismo, andalucismo, pero también es absurdo, porque los morancos son altamente absurdos en cierto momento, también son grotescos. Es decir, hay muchísimas... El humor pues se ha estudiado desde la teoría, desde la filosofía, en múltiples ocasiones, no diría en múltiples ocasiones, en algunas ocasiones, no es desde luego uno de los temas preferentes, ni tampoco desde la historia del arte, pero siempre se ha intentado como categorizar, ¿no? Y eso es algo que es digamos que es un proceso un poco, bueno, pues que está un poco abocado al fracaso, porque el humor en realidad es algo que tiene que ver mucho con lo popular, ¿no? Como veremos enseguida, que es absolutamente impuro, con lo cual poder definir, como ha intentado hacer Bergson, por ejemplo, muchos autores, ¿no? El propio Gómez de la Serna, que intentan definir exactamente cuáles son las características de un tipo de humor, pues al final acabas matándolo, ¿no? Es decir, es como tener un autómata y abrirle las tripas, pues al final se pierde la magia. Pues con el humor es exactamente lo mismo. Es un terreno de estudio, pues eso, que al final dices, oye, pues al final tanto abrir los chistes los estoy matando, ¿no? Es decir, es un terreno que es bastante resbaladizo. Así que, como os decía, a la hora de entender qué es el absurdo, tuve que separarlo y empezar a hacer esas diferenciaciones con respecto a un humor que venía más del costumbrismo, que es más propio del siglo XIX, del siglo XVIII, o sea, de la tradición española, el humor negro, que está relacionado directamente con la muerte, ¿no? Con reírse frente a la muerte. El humor blanco, que es un humor más infantil, que es un humor que no ofende, ¿no? Que busca precisamente un gag rápido, etcétera. Pero luego me di cuenta, como os digo debajo, que el humor es absolutamente impuro, ¿no? Y que realmente es difícil que encontremos un humor, hay casos, pero un humor puramente absurdo que no sea también una contaminación de otros tipos de humor. Os he puesto un ejemplo de chiste de Gila que es paradigmático en lo que refiere al humor absurdo. ¿Qué perro más raro? Parece un pez. Claro, porque no tiene ruedas. O sea, lo que os decía, dislocación del sentido absoluta. Esa es la esencia del humor absurdo. El humor absurdo, como os digo ahí, es un humor que se basa en la interrupción de la lógica y ahora entramos en un concepto fundamental para toda la disertación de hoy que tiene que ver con el corte y con la rotura. Pero no solamente el corte y la rotura de dónde vas patatas traigo, sino el corte y la rotura como mecánica del humor, como gramática del humor. Por eso el collage, como veremos a continuación, que es una de las pues de los procedimientos constructivos o plásticos propios de las vanguardias, es algo que está muy presente en el tipo de humor absurdo y que además nos conduce hasta el meme a día de hoy, que si os dais cuenta no es más que un collage, ¿no? Yo cojo de aquí, luego pongo yo mi letra, luego vamos a ver ejemplos. Pero el humor absurdo está íntimamente ligado con la mecánica constructiva del collage, con hacer a trozos, con cortar y pegar, con cojo de allí, con el apropiacionismo, ¿no? Por eso yo también lo llamo a veces humor apropiacionista. Muy bien, como os decía, el humor absurdo, en el caso español, ahora nos referimos específicamente, está muy conectado con la filosofía de vanguardia. Lo vamos a ver enseguida.
son precisamente los vanguardistas en España a través de la figura de Ramón Gómez de la Serna, que es quien hace un poco de embajador de las vanguardias aquí en España. Ramón le voy a llamar porque yo ya, la verdad, que tengo como mucha confianza con este señor al final, ¿eh? Y se dejaba, además, se dejaba, se dejaba, no sé, es una persona con una personalidad muy, muy curiosa, ¿no? Y muy entrañable. Bueno, pues a través de Ramón, como sabéis, entran algunas de las influencias de la vanguardia en España en los años 10. Ramón pues había podido viajar por aquí y por allá, había conocido a los dadaístas en Suiza, había conocido a los cubistas en París, de tal manera que él, cuando vuelve aquí a Madrid, decide pues generar su propia vanguardia, ¿no? Una vanguardia española que él de alguna manera construiría a partir del dadaísmo, precisamente del futurismo y también del humor. Es decir, el laboratorio principal de trabajo de Ramón Gómez de la Serna es el humor, y eso hay que subrayarlo y hay que reivindicarlo, porque en realidad los vanguardistas no son nada humorísticos en general, ¿no? Tú piensas en Marinetti, piensas en todos los vanguardistas que hay, y no eran personas precisamente que trabajaran con el humor. Pero Ramón Gómez de la Serna sí. Vamos a ver que en ese contexto también se genera este proceso constructivo que decíamos del collage, y que se hace al final uno de los principales para desarrollar un tipo de humor absurdo. El humor absurdo, además, es un humor de evasión, no es un humor que tiene que ver con el día a día, con este político, con el otro, con Rajoy, con no sé qué. No tiene que ver con el día a día, no es un humor de actualidad, es un humor suspendido. Es un humor que tiene que ver más casi con la metafísica, con intentar ver el mundo desde un punto de vista absolutamente absurdo, ¿no? Desde el nonsense. Es decir, nada tiene sentido. Es un humor más metafísico que un humor de actualidad. Y os pongo ahí prácticas deliberadamente humorísticas, perdón, porque cuando tuve que hacer una selección de lo que yo entendía que era humor absurdo en la cultura española, hay muchas cosas que decimos, qué absurdo, ¿no? No sé, pues Arrabal, por ejemplo, ¿os acordáis subiéndose sin calcetines, ¿no? Quitándose los calcetines en la televisión? El mineralismo va a llegar, ¿os acordáis de eso? Hay gente que diría, uy, qué absurdo. Sin embargo, no es una práctica deliberadamente de humor absurdo. Es decir, utilizamos la palabra absurdo, igual que surrealista, que luego entraremos ahí. Utilizamos este tipo de expresiones muy comúnmente, pero para cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Que me ha pasado algo súper absurdo y tal. Pero en realidad, cuando estudias el humor absurdo, cuando te pones a pensar desde una perspectiva fenomenológica, sí que hay que distinguir entre las actividades, entre las propuestas o las prácticas que se hacen deliberadamente como humor absurdo y las que simplemente decimos que son absurdas y ya está, ¿no? Esto es importante. Muy bien, pues vamos a repasar un poquito, si os parece, algunas temáticas que estaban presentes en la exposición. He introducido también algunas imágenes propias de la exposición para que veáis luego cómo quedaba esto puesto, porque así también le damos ese aprendizaje, ¿no? Le sumamos este aprendizaje también desde el ámbito del comisariado. Así que vamos a ver un poco cómo son estas prácticas que empezaban precisamente en Goya, ¿no? Igual que empezamos hoy. Estas eran las temáticas o los ámbitos que recorría la exposición. Estas eran las plantas del Centro de Arte 2 de Mayo, que eran súper grandes. O sea que imaginaros que estamos hablando de una exposición de 1.500 metros cuadrados. Era bastante grande y además dividida en 2 plantas. Con lo cual eso a mí también me tuvo que, ya sabéis, si habéis practicado un poco, conocéis el mundo del comisariado, que el que manda es el espacio. El espacio manda muchísimo. Entonces, si a ti te dan 2 plantas para desarrollar una temática que ocupa casi un siglo, pues al final las tienes que apañar, ¿no? Para poder hacer como volumen 1, volumen 2, etcétera, ¿no? Para poder articular un discurso que baile, ¿no? Y que se lleve bien y que conviva con el espacio. Así que la primera parte hablaba sobre costumbrismo y vanguardia, y la segunda sobre el humor absurdo como actitud entre la vida. Cuando entrabas en la exposición, lo primero que veías era este señor, ¿no? Otra vez nuestro querido Ramón, como veis, que además está en un columpio, fíjate, está ahí puesto en un columpio en el Circo Price, y a mí me parecía un poco consigna de la exposición porque ya nos habla de ese humor suspendido que decíamos antes. El humor absurdo es un humor suspendido, pero es un humor también
que tiene a veces algo de infantil, que tiene mucho de lúdico, ¿no? Y que tiene mucho de un humorista que ve la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entrábamos en la exposición y aquí sí que nos encontramos con uno de los protagonistas de hoy, que es Goya. Goya y el concepto de disparate. ¿Qué significaba disparate en la época de Goya, ¿no? En el siglo XVIII? ¿Cuál es la etimología del disparate? La etimología del disparate era tirar un tiro al aire y que diera el tiro donde fuere. Es decir, disparate era disparar a lo loco. ¡Hala, venga, pam, para arriba! ¿No? Y que dé el tiro donde sea. Es interesante esa acepción del concepto de disparate porque nos habla ya primero de un acto de cierta irresponsabilidad. También nos habla de lo lúdico, del divertirse, ¿no? De en plan, mira, pues yo tiro el tiro y soy un irresponsable porque un tiro puede dar donde sea, ¿no? Y que dé el tiro donde sea, pero como un acto lúdico, como un impulso y como algo que rompe todo lo convencional, es decir, un tiro al aire rompe las reglas, digamos, ¿no? Rompe las convenciones. Con lo cual, bajo ese concepto de la idea de disparate, está hilando Goya sus disparates en el siglo XVIII. Aquí os he puesto algunos y vamos a ver en qué sentido estos disparates de Goya, como dice el título de la ponencia, eran en contra del orden establecido, ¿no? En contra de las costumbres. Aquí, por ejemplo, tenemos el disparate femenino, que como veis son unas mujeres que están ahí manteando un pelele, ¿no? Lo hemos visto un montón de veces. Este disparate de Goya está rompiendo precisamente el orden social, el orden establecido en aquel momento. Lo que está es, como diríamos ahora, sabéis esta palabra que tanto se dice, mostrando mujeres empoderadas, ¿no? Estamos mostrando mujeres fuertes, mujeres que están rompiendo toda esa lógica del género que había propia en la época de Goya, ¿no? En aquella época. Después tenemos también, por ejemplo, el disparate ridículo, que como veis es algo también en contra de la lógica. Estamos viendo un montón de gente, se llama andarse por las ramas, es como un poco el subtítulo del disparate, y está rompiendo esa lógica de un montón de gente subida encima de una rama. Esta rama lógicamente se tendría que romper, pero no se rompe. Goya está jugando con eso también, está jugando con la fantasía, una fantasía oscura y jocosa, que es muy propia de Goya, y está jugando con esta rotura de las convenciones, con lo onírico también, ¿no? Este, por ejemplo, es el disparate alegre en el cual vemos a unas señoras que están bailando con unos señores un poco como contrahechos, ¿no? Es una imagen también que viene del mundo del carnaval, pero que es simbólica porque Goya lo ha sacado de ese contexto carnavalesco y nos habla de la inversión carnavalesca, ¿no? Lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. Ese tipo de cuestiones que tienen también que ver con ese potencial del disparate para romper con las convenciones sociales. Modo de volar es otro de estos disparates de Goya muy conocidos y que nos muestra de nuevo una visión onírica, ¿no? Goya en estos disparates, yo a veces me recuerda mucho a William Blake, no sé si lo conocéis, seguro que sí, que es maravilloso, ¿no? Y es ese tipo de visiones también, ¿no? Tanto de Goya como de Blake, que yo creo que les unen mucho, además como artistas prácticamente coetáneos, ¿no? Y después, fijaros otro disparate que he escogido, es disparate de toritos, lluvia de toros, que tiene también el costumbrismo español. Y aquí llegamos a lo que son la esencia de los disparates de Goya, que son esa mezcla de fantasía, fantasía oscura, costumbrismo, inversión carnavalesca y ruptura o transgresión de todo aquello que tiene que ver con la costumbre, ¿no? Y con el orden establecido. Esos son los disparates de Goya. Y eso es lo que contiene de alguna manera la semilla y el germen de lo que será después el disparate en la cultura española durante el siglo XX. Porque quien recoge esta semilla y la hace crecer serían Ramón Gómez de la Serna y también Gutiérrez Solana, por supuesto, ¿no? Ese tándem que tiene mucho que ver tanto estética como ideológicamente. Aquí, perdón, aquí está Gutiérrez Solana. Simplemente, antes de pasar a Gutiérrez Solana, una cosa. No sé si recordáis que los disparates de Goya, esa serie de 22 estampas, no tuvo nada de éxito. O sea, Goya la sacó y la tuvo que retirar porque la gente no compraba. Esto eran grabados, ¿no? Estamos hablando también de medios de transmisión popular, ¿no? La gente no le gustaba, no los entendió. Y esto me parece también representativo de que el humor absurdo en realidad no os creáis que es un humor muy popular.
Es decir, a la esfera social el tema de la rotura de la lógica muchas veces más le enfada que otra cosa. Y en este caso se ve muy claro, en este punto cero del disparate en la cultura española, se vio clarísimo que es un tipo de humor que no era para todo el mundo de alguna manera, que no tenía que ver con ese humor que se manejaba tradicionalmente en la cultura española. Bueno, como os decía, tenemos un punto, bueno, estamos aquí haciendo un puente entre las representaciones de Goya y alguien que vivió muchísimo de Goya ya en el siglo XX, que es José Gutiérrez Solana, ¿no? También, como sabéis, él trabajó muchísimo todas estas imágenes del carnaval, de las caretas. Insistimos que el carnaval, en esencia, y me refiero sobre todo a un ensayo de Batgin maravilloso, que es la cultura popular en la Edad Media. Ahí podemos ver la esencia, os lo recomiendo mucho ese ensayo, la esencia del carnaval en el mundo occidental desde la Edad Media, que tiene, como os digo, que es una revolución de las costumbres, aunque sea solamente por un día, ¿no? Pero por un día yo me he visto de rey y tú te vistes de pueblerino, ¿no? Lo que sea. Bueno, pues esa esencia del carnaval está muy presente, como sabéis, en la pintura de Gutiérrez Solana. También aúna, igual que Goya, la fantasía oscura y también aúna, igual que Goya, como os decía, todo ese pozo del costumbrismo propiamente español, ¿no? Fijaos ahí también el bar, la taberna, son espacios de lo popular que aparecen continuamente dentro de la pintura de Gutiérrez Solana. Y el rastro. Y aquí sí que ya encontramos un punto de cohesión muy importante entre Solana y Gómez de la Serna. Seguramente que recordáis, y si no os lo recomiendo también, este libro, este pequeño ensayo, podemos llamarlo así, de Gómez de la Serna sobre el rastro de Madrid. Un ensayo en el que él bueno, pues observaba los objetos del rastro, ¿no? Pues esas lamparitas, ¿no? Todas estas cosas que encontramos en el rastro como objetos que de alguna manera habían salido de su vida funcional y que estaban allí para que los recuperáramos para darles una vida nueva, ¿no? En el rastro, en ese amor por lo popular, por todos esos objetos, por el carnaval, clarísimamente está el origen de lo que después, como veremos, en la cultura española se ha ido desarrollando como lo absurdo y lo disparatado. Esto es la pinta que tenía todo esto que os cuento en la exposición, ¿eh? Como veis, una cosa muy formalista, ¿no? De su texto en la pared, ¿no? los disparates ahí a la derecha y ese pedazo de Solana a la izquierda. Oye, que un Solana no sabes lo que viste, ¿eh? Viste una exposición que no veas. Es porque a mí me gusta mucho Solana, pero me daba mucho orgullo, ¿no? Encontrar varios cuadros de Solana en esta exposición. Estamos en un cambio de paradigma, nos estamos acercando, o de hecho estamos ya en la modernidad, ¿no? De la mano de Solana y de Gómez de la Serna, y os he puesto esta ilustración que es del Museo ABC, que además prestó muchísimas piezas para la exposición y que me parece muy representativa de lo que ocurre precisamente en la modernidad aquí en España, ¿no? Bueno, y en general en las sociedades europeas. Fijaros, es esa clase alta de la alta cultura que decíamos aquí a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda, sí, a la izquierda. Y después son esas nuevas clases, ¿no? Son esas clases rampantes, esos medio nuevos ricos que vienen ahí medio grotescos con esa hija con bigote, ¿no? A presentarla ahí en sociedad. Bueno, esta imagen, presentación en sociedad, viene años 10, viene un poco a reflejar cómo estaba cambiando la sociedad, cómo estaban apareciendo nuevas clases sociales y cómo estaba apareciendo también un tipo de humor, porque fijaros que este humor raya un poco ya lo grotesco. No está en lo absurdo, pero sí está en esta línea. Lozano Sidro, este mismo ilustrador, también empezó a hacer este tipo de ilustraciones en esta época, en los años 20. Fijaros esa señora comiéndose un churro o no sé qué se está comiendo. Roza ese grotesquismo, ¿no? Es un nuevo tipo de humor que se está introduciendo también, que es anticlasista claramente y transgresor y que se está introduciendo también en estos medios de transmisión popular propios de los años 20, de las dos primeras décadas del siglo XX. Vamos a cómo las vanguardias reflejaban este humor, a partir sobre todo, como os digo, de la figura de Gómez de la Serna. Bueno, este libro seguramente que lo conocéis, es Ismos,
de Gómez de la Serna, es como su, ¿cómo os diría yo? Como su guía personal para entender las vanguardias en Europa. Entonces él hacía este librito llamado así y ahí pues aparece jazzbandsismo, de jazz band, o sea, él se lo inventa, aparece el cubismo, aparecen otras vanguardias que todos conocemos, pero luego aparecen unas que él se inventa, charlotismo, por ejemplo, ¿no? Porque le encantaba Charlotte. Y aparece humorismo también. Es decir, aquí tenemos la prueba patente de que Gómez de la Serna entendía el humor, como os decía, como ese laboratorio de vanguardia, ¿no? De lenguajes de vanguardia. Me interesa muchísimo, primero, la portada. Esta portada es un cuadro de Diego Rivera y tiene una anécdota muy representativa, porque este cuadro fue expuesto públicamente en una galería en 1915, precisamente aquí en Madrid, y el público, cuando pasaba por la calle y veía este cuadro, le parecía lo peor. Es decir, le parecía una cosa horrorosa, pero esto que no entendía absolutamente nada. Es decir, lo que ahora es cultura absolutamente oficial, ¿no? Como es el cubismo, en su punto cero, es decir, cuando nace, las vanguardias no dejan de ser élites, digamos, transgresoras y casi antisistema del arte, de alguna manera, ¿no? Es decir, que esto resultaba ofensivo para la esfera pública, hasta tal punto que al final los viandantes lo denunciaron a la policía y tuvieron que retirar el cuadro. Es decir, un cuadro como este, un cuadro cubista, el cubismo en su momento, resultaba así de revulsivo para el público. En la primera página de Ismos aparece Gómez de la Serna haciendo su prólogo dibujado, que es este, y que solo pone lo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Estamos, por tanto, en un momento en el cual las vanguardias, como sabéis, lo que apuestan es por todo aquello que es nuevo, novedoso, rápido, vertiginoso, todo lo que está, lo que contraviene el humor o el tipo, o bueno, las manifestaciones culturales anteriores. Os preguntaréis que si estamos ante un humor nuevo, que él mismo llamó humorismo, ¿cuál es el humor viejo? Es decir, ¿qué es lo que viene a romper este tipo de humor de las vanguardias? Lo que viene a romper, en el caso español, es un humor tradicional basado principalmente en el concepto, bueno, en las ideas de miseria, de incultura, de hambre, con la figura del pícaro como figura central. Es un humor también basado en los estereotipos de la vida civil, pues como podría ser el sereno, el portero, la señora de la tienda, etc. Es un tipo de humor que desciende, bueno, que después se vería muy claramente, mejor dicho, en el género chico, ¿no? Es ese tipo de humor que sobre todo tiene muy en cuenta también las clases sociales, ¿no? El pueblo como una especie de masa analfabeta, la aristocracia como una especie de clase corrupta llena de, bueno, pues de corruptelas, de infidelidades, etcétera, y la clase burguesa pues como una clase con ínfulas de intento de superación, ¿no? Ese es el tipo de humor muy, como veis, muy convencional, que viene a romper el disparate, que viene a romper el humor absurdo. Por lo tanto, esta es una de las claves principales para entender por qué este tipo de humor rompe con lo convencional incluso dentro de las propias lógicas o de las propias narrativas del humor. He aprovechado para meter algunos cuadros que vemos muy, muy por encima, que son de la propia colección Thyssen, ¿no? Y hablando precisamente sobre el collage, ¿no? Como os decía, y sobre estas formas constructivas propias de la modernidad. Georges Gros también, como veis, estamos hablando de personas también con un potencial transgresor dentro de su obra y de su discurso importantes, ¿no? Gómez de la Serna realizó sus disparates. Por cierto, que el prólogo de los disparates de Gómez de la Serna está dedicado a Goya, lógicamente, ahí hay claramente una acogida, digamos, de testigo. O esta novela que seguramente conocéis, que es El incongruente, bueno, que es absolutamente la rotura de la lógica, ¿no? De hecho, empieza diciendo que un niño, cuando le van a bautizar, le dice al cura, oye, que me estás poniendo el agua muy caliente, tal. O sea, cosas absolutamente absurdas, ¿no? Como veis. Gómez de la Serna también tenía, y esto tiene que ver con esa idea del concepto de lo nuevo,
hizo a lo largo de su vida, como os digo, hay más de 500 greguerías ilustradas, ya no solamente las que conocemos como pequeños poemas, sino unas que él complementaba también con dibujillos y que iba publicando principalmente en el periódico ABC. Y como veis, os he puesto aquí una de ejemplo que tiene que ver con ese espíritu absoluto de la modernidad, de lo nuevo, de, como dice él, fijaros en la parte final, ahora han creado unas lámparas con triple visera que ponen en la mesa la luz aviónica de los proyectos lúcidos y futurales. Esto, claro, esto es poesía vanguardista pura y dura, ¿no? Es esa fijación, ese amor por todo lo nuevo, por todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la rapidez, con el avión en este caso, ¿no? Este es un poco este ambiente que estamos viviendo. El ideario de Gómez de la Serna se basa sobre todo en un elemento que es el monóculo sin cristal y que es absolutamente absurdo. Un monóculo, ya sabéis que es eso, para mirar, ¿no? Para ver bien, pero él hablaba, y en su primer stand-up comedy, el primer stand-up comedy de España, que es El Orador, que tenéis ahí un frame, él hablaba de este monóculo sin cristal, decía como la esencia de mi obra. El monóculo sin cristal es algo absolutamente absurdo, es ponerse un monóculo sin cristal, ¿no? Ponerse aquí un aro para ver la vida desde otro punto de vista. O sea, que fijaros que lo que él define ya como la esencia de su ideario, con estas palabras, la base sincera de mi estética, dice literalmente aquí en El Orador, es absolutamente un objeto absurdo, ¿no? Ese monóculo sin cristal. Paralelamente también se están viendo formas bastante novedosas incluso en el mundo del cómic. Aquí os he puesto un autor que es Kaito, que también, como veis, el mundo del cómic se estaba viendo renovado también en esta época, ¿no? También se estaba viendo renovado el mundo del cuplé, el mundo de la revista, etcétera. Fijaros que en este mundo incluso también penetran las vanguardias y encontramos aquí en esta revista El caos dadaísta, que era una especie como de número final, ¿no? De una revista de cupletistas y que es muy curioso pues cómo las vanguardias también estaban influyendo curiosamente a estos espacios más relacionados con lo popular. Incluso las portadas de algunas revistas o publicaciones de humor, en este caso novelas humorísticas, también, como veis, están siendo influidas directamente por las formas de las vanguardias, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por eso que muchas veces las vanguardias las tenemos ahí como venga ahí arriba y tal y cual, pero en realidad sí que hubo, y muy particularmente en España, una línea continuadora muy clara entre lo humorístico popular y las vanguardias. Esto es como se veían todas estas cosas en la exposición. Y luego también hablaba yo en un momento dado simplemente de lo que os he dicho antes, de cómo las vanguardias no gustaban a todo el mundo, ni muchísimo menos, que de hecho eran digamos, una forma muy incomprendida, ¿no? Y que generaban, incluso levantaban ampollas, etc. Vale. Fijaros el propio, aquí a la derecha, el propio... no, esto no es de... Pensaba que era de Jardiel, pero Jardiel también hizo una serie de poemas mofándose de las vanguardias, ¿no? Tacatá, tacatá, taquimecas, trim, tacatá, mecanografía, el correo, ordenanzas, contabilidad, el libro de firmas. Esto aparecía como chistes dentro de las revistas humorísticas del momento y en realidad eran parodias del ultraísmo, es decir, eran parodias de las vanguardias, que sabéis que la vanguardia en España más, digamos, propiamente territorial es el ultraísmo, que es una vanguardia que tiene que ver con la poesía, ¿no? Que se expresa sobre todo en lenguaje hablado. Bueno, esos son mofas en general, simplemente para deciros cómo este tipo de humor y la vanguardia en general no era bienvenida también en España, ¿no? Ala, toma cambio. Toma cambio. Estamos hablando de las vanguardias, de lo poco entendidas que eran y del rechazo que generaban a principios del siglo XX, pero como veremos enseguida, todas estas actitudes y estas líneas después siguen teniendo su reflejo y se van renovando a lo largo de las décadas. Y en el caso del rechazo que genera, ya no solamente, no tanto las vanguardias, sino el arte contemporáneo, se sigue viendo a día de hoy, ¿no? Es decir, ese divorcio comunicativo entre el arte contemporáneo y el público general sigue generando a día de hoy humor
y te encuentras, yo que sé, a José Mota ahí, que con un sketch, ¿no? De que se ríe, de que va a un museo de arte contemporáneo y entonces hay un extintor al revés y dice, ¿pero esto qué es? ¿Una obra? Todo este tipo de mofas sobre el humor o sobre el arte contemporáneo seguimos conviviendo con ellas, ¿no? Así que esto es una manera de hacer como una especie de puente con la actualidad. Vamos a ver cómo son esas prácticas humorísticas que se generaban en la vanguardia también y que tienen con respecto a una peculiaridad concreta que es el encuentro, es decir, todo aquello que tiene que ver con lo coral, con juntarse. Seguro que este cuadro lo conocéis perfectamente, ¿no? Que es un cuadro que está además en el Reina Sofía, es Gómez de la Serna con su gente, ¿no? Del Pombo y tal, de la Sagrada Cripta del Pombo y tal. Bueno, estos cómo quedaron para la posteridad, ¿vale? Retratados por Solana, pero la realidad era esta. La realidad es que se lo pasaban divinamente y la realidad es que allí corrían los alcoholes y las cosas. Normal, lo que se hace con un grupo de amigos, ¿no? O sea que antes, después, o mejor, posteridad, realidad. Bueno, os pongo esto porque las prácticas humorísticas del absurdo en la vanguardia en España se basaban mucho en los encuentros, en botillerías, restaurantes, bares, tertulias, etc. Y allí es donde se llevaban a cabo toda una serie de prácticas que eran juegos comunes, ¿no? Es decir, lo que se buscaba era, como decía el propio Gómez de la Serna, el azar pintoresco, es decir, poder juntarse, proponer un juego y a partir de ese juego generar entre todos un espacio que fuera absolutamente nonsense, un espacio que no tuviera ningún sentido. En La Sagrada Cripta del Pombo, que es un libro doble, gordísimo de Gómez de la Serna que explica todas las memorias de la tertulia, explica alguno de estos juegos, ¿no? Eran juegos, por ejemplo, como el juego del cerdo ciego. Entonces lo que hacían pues, era dibujar un cerdo con los ojos cerrados, ¿no? Luego lo miraban y luego otra vez con los ojos cerrados intentar ponerle un ojo al cerdo. Y aquel que daba en el punto justo donde había que ponerle el ojo al cerdo es que era el más cerdo de todos. Tonterías, ¿no? Que nos pueden parecer o no, pero eran bueno, digamos, juegos que disponían tanto Gómez de la Serna como sus acólitos precisamente para salirse del aburrimiento, porque hay una frase muy bonita de Gómez de la Serna que dice, el aburrimiento es como las grasas, hay que quemarlo. Yo me suscribo totalmente a esa idea, ¿no? De quemar el aburrimiento como si fueran grasas. Aquí les tenemos en otra de estas juergas de lo nuevo, es el banquete a Don Nadie, fijaros que por ahí está también Valle Inclán, bueno, hay un montón de gente aquí. Y esto era una fiesta también que hacían periódicamente, en la cual ponían una silla en medio con una sábana y decían, es un banquete a Don Nadie, quien se siente en la silla es que se cree don alguien. Solo se pueden sentar los académicos y los curas y los banqueros. Bueno, al final no se sentaba nadie, pero esta fiesta del banquete a Don Nadie, que como veis recreamos un poco en el Centro de Arte 2 de Mayo con esa silla, con esa sábana, era también un acicate, digamos, para estas fiestas y para estos desbarres colectivos, que es como les podríamos llamar realmente. Había otros, no solamente el de Gómez de la Serna, en una búsqueda de investigación sobre los desbarres colectivos de los años 10 y 20, encontramos también, por ejemplo, fiestas como la fiesta del tatuaje en el Café Fornos. Encontramos, por supuesto, toda la tradición de fotografías de ¿cómo os diría yo?, de dibujantes de revistas, ¿no? Tenemos aquí la revista humorística Gutiérrez y Macaco y hay toda una tradición de hacerse fotografías de redacción pues en esta clave absurda, ¿no? Con bigotes, con bombines, disfrazados y tal y cual, ¿no? También esto llega hasta Bruguera, llega más hasta mucho más tarde, hasta nuestros tiempos, ¿no? Vamos a la idea del collage, ¿vale? Cuando la vanguardia y el humor, aquí sí que entramos, como os decía, en ese procedimiento constructivo que es propio de la vanguardia. Sabemos que el collage dentro de la historia del arte nace junto con el cubismo y es una especie de nuevo pacto con la realidad. Es decir, si la pintura hasta el momento había estado representando, el collage lo que hace es escoger trozos literales de la realidad e introducirlos en ese plano de lo artístico, con lo cual el diálogo con la realidad cambia radicalmente.
Este gesto, que nace, como os digo, en el seno de las vanguardias, también tendrá pues, una larguísima tradición, ¿no? Hasta el día de hoy, por supuesto, y será muy querido por el mundo del humor. Y aquí hay digamos, un hito que es precisamente estos collages de Max Ernst. Max Ernst hizo estos collages, estas novelas gráficas en los años 30, llamadas Una semana de bondad, en la que, como veis, lo que hacía, estos son unos collages de aquí de la colección Thyssen, a ver si aquí, en lo que, como veis, lo que hacía era recortar algunas de las revistas pues, victorianas, ¿no? Principalmente revistas sobre costumbres, revistas sobre científicas, etcétera, y con ellas hilar una serie de collages y unas nuevas imágenes que seguro que habéis visto alguna vez, ¿no? Este tipo de collages de Max Ernst. Bueno, estos collages él los expuso aquí en Madrid en 1936 y eso fue, bueno, a la gente aquí le explotó la cabeza, vamos, directamente, por decirlo. Por decirlo así llanamente. Es decir, los artistas aquí en Madrid y en España tomaron como modelo estos collages de Max Ernst y empezó, bueno, pues por parte de otros artistas, empezó a generarse otro tipo de producciones que tenían que ver con el collage hecho a partir de revistas victorianas. Si os fijáis, es un procedimiento absolutamente literal de troceamiento de las costumbres. Es decir, estoy cogiendo algo como revistas victorianas, las estoy cortando y con ellas estoy realizando estas nuevas composiciones que tienen que ver de nuevo con la fantasía oscura y con lo onírico. Esta idea del collage victoriano, con trozos de victoriano, con remitencias a la cultura victoriana, ha seguido con nosotros y ha seguido, de hecho, como una de las señas de identidad más identificables o más reconocibles del humor absurdo. Me estoy refiriendo ahora, como veis, por ejemplo, a Monty Python, ¿no? A los collages que envolvían y que caracterizaban a este grupo humorístico, que también tenían remitencia a lo victoriano. Y el origen de eso, clarísimamente, está en los collages de Max Ernst. Después lo hemos visto también en muchos otros autores, como podría ser Cifré, o incluso, como veis, en un plató como el de Ilustres Ignorantes, ¿no? Ahora donde también se juega al desbarre y se juega a todo lo absurdo, que incluso en el plató hay esa remitencia al collage y a lo victoriano, y que, como veis, insisto, se ha quedado como una de las especies de señas del humor absurdo que proviene de las vanguardias. Era inevitable hablar de las portadas de la Codorniz, ya nos adentramos en los años 40 y aquí Enrique Herreros está, bueno, componiendo algunas de las portadas más memorables de la Codorniz a partir de collages también, con lo cual en este momento ya queda muy fijado y queda muy claro que la modernidad y que la vanguardia está reclamando como propio la fragmentación, la fragmentación como un terreno para demostrar, para explicar el absurdo, ¿no? Es decir, es un terreno ya propio. Dentro de la Codorniz encontramos, como veis, algunas historietas, sobre todo de Tono y Miura, que también están utilizando el collage, ¿no? Ya lo veis, papá, mira qué gallina más rara, parece un perro, lo veis ahí a la derecha, ese es el mismo chiste de Gila, ¿eh? Se parece mucho al de Gila. Claro, no vamos a entrar en el detalle, pero encontramos, la verdad, muchísimos detalles, chistes, gags que se están, de alguna manera, se están heredando generacionalmente, ¿no? Y que pasan de una generación de humoristas a otra. Ahí lo tenéis, papá, mira qué gallina más rara, parece un perro, ¿no? Chumi Chúmez también es uno de los, ya en los 70, también será uno de esos artífices del collage y, como veis, para desarrollar estas estampas, ¿no? Que de alguna manera están totalmente relacionadas con lo absurdo, ¿no? Ese corta-pega que decíamos antes. Revista Triunfo, principalmente. Dentro de la exposición dábamos atención también a una figura femenina, que es la de Amparo Segarra, que es una colajista que estuvo viviendo en Nueva York, después ha estado viviendo durante un tiempo aquí en Cantabria y que también realizaba sus collages a partir, sobre todo, de revistas de moda, ¿no? Pero también con ese tono humorístico que siempre viene complementado muchas veces por el título del collage, ¿no? Este es el aspecto, como os digo, que ofrecía esto. A día de hoy hay muchísimos artistas y luego lo vamos a ver al final, además vamos a conectarlo con los memes,
que trabajan con el collage, ¿no? Uno de ellos es el hematocrítico de arte, que lo que hace es coger estos cuadros que son de derecho, que están libres de derechos, ¿no? Que son cuadros que se pueden utilizar libremente si coges la imagen en internet, y subtitularlos. Fijaos, señora, haga usted el favor de pagarme las bragas que se lleva y no intente hacerlas pasar por un sombrero, ¿no? Esta reinterpretación del cuadro. Y como veis, es un humor puramente absurdo. Tiene lo que nos interesa: cojo de aquí, cojo de allá, pongo en relación y genero un efecto hilarante. Esa es la esencia del humor absurdo, y además la desconexión, ¿no?, entre las dos fuentes, pero que juntas generan ese momento hilarante. El trofeo del campeón junior de abdominales, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos, como os digo, yo creo que más claros de lo que sería un humor absurdo practicado a día de hoy con esa lógica constructiva del collage, ¿no? Y aquí, claro, se nos meten ya los memes, ¿no? Al final acabaré con los memes, pero aquí los introduzco, como veis, ya muy relacionados con esa lógica constructiva del collage. Muy bien, en costumbrismo vamos a seguir un poquito con el humor absurdo y su trayectoria a lo largo de la cultura popular española. Nos introducimos en el costumbrismo absurdo, que podría parecer como algo que totalmente, bueno, pues que dos extremos, ¿no? Costumbrismo y absurdo, ya que hemos visto que el absurdo además es una práctica humorística que desciende de las vanguardias. ¿Cómo conjugar eso con el costumbrismo, con los elementos del costumbrismo? Bueno, pues básicamente, esto es la pinta que tenía esta parte en la exposición, a través de utilizaciones de los estereotipos propios del costumbrismo, como por ejemplo el paleto. Pero fijaros cómo lo hace, o el pueblerino, pero fijaros cómo lo hace Gila, por ejemplo, ¿no?, con sus famosos pueblerinos filósofos, o sus pueblerinos que rompen la lógica y no dicen lo que esperamos de un pueblerino, ¿no?, sino que dicen: no creas que es tonto, lo que me pasa es que tiene una psicosis retrospectiva imaginada abstractamente en la dinámica trascendental de su equilibrio metafísico. Es decir, son estos paletos, digamos, que hablan como intelectuales, ¿no?, y que son una creación propia de Gila en esta línea de lo que sería un absurdo dentro de los estereotipos del costumbrismo español. A veces Forges también lo tiene, con las blasas, por ejemplo, que están hablando de Twitter, ¿no? No esperas que dos mujeres de pueblo, ¿no?, hablen de Twitter, por ejemplo. Y también encontramos este tipo de costumbrismo absurdo en algunas obras de Edgar Neville, por ejemplo, por supuesto, claro, que era, como sabéis, parte de todo ese ideario y todo ese círculo de la vanguardia, o por supuesto en un cortometraje como el de Ernesto Jiménez Caballero, Esencia de verbena, que intenta, a través de imágenes de la verbena de la Paloma, ofrecer una visión de España moderna, ¿no?, moderna y vanguardista, todo así con planos cortados y tal. Es como un videoensayo hecho en la verbena de la Paloma. Maravilloso, y que os aconsejo que lo veáis. Dentro de este costumbrismo absurdo me he encontrado algunos estereotipos del humor que ya no se utilizan, pero que se utilizaron mucho durante décadas, como por ejemplo los tullidos o los amputados, ¿eh? Como ya sabemos todos, a día de hoy, vamos, el tema es decir, la corrección política ha parado en seco algunas líneas humorísticas que sí se desarrollaron durante algunas décadas, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, esta, que simplemente os lo he puesto para reflexionar sobre eso, ¿no?, y sobre cómo a día de hoy no sería posible hacer estos chistes sobre tullidos, que en su momento, como os digo, eran toda una serie. Es decir, este personaje aparecía recurrentemente en las prensas humorísticas. El Tiberia Show seguro que lo conocéis algunos, ¿no? Es un libro maravilloso, y también yo creo que es de alguna manera el gran collage español, porque si recordáis, lo que hace Luis Carandel es recopilar titulares de noticias y de prensa de periódicos de la época, que son absurdísimos, que son tan absurdos que hablan por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos: Jarana pro damnificados del Perú. Dice: Jarana pro damnificados, madre mía, ¿no? En el Villarrosa lo pasaremos divinamente y tal y cual, ¿no? Y resulta que es por los damnificados del Perú. Es decir, son fragmentos de España que hablan por sí mismos. Y lo interesante de este libro es que ese libro es un gran collage en sí mismo. Así que estamos hablando, como os digo, uno de los grandes artefactos del absurdo costumbrista español, que, como veis, es de los años, aunque ahí pone
98, esa edición es del 98, pero el libro es de los años 70. Y luego ya, para acabar con el costumbrismo español, sí me gustaría hablar de la trilogía de José Luis Cuerda, ¿no? Que seguro que la conocéis, Amanece que no es poco, ¿no? Es digamos, la quinta esencia del costumbrismo español aplicado al absurdo, con sus cortes de tiempo, su metalenguaje, con todas esas técnicas, digamos, que son propias del humorístico. Después hay diferentes derivaciones de esto, Bruja más que bruja, por ejemplo, y por supuesto en La hora chanante, ya dentro del humor, todo lo que tiene que ver con el Gañán, que era un personaje también paleto, un poco en la misma línea, digamos, que hemos visto de Gila, pero ya realizando... ¿Conocéis el Gañán y La hora chanante? ¿Sí? Vale, bueno, fenomenal. Público receptivo, entonces, a algunas de estas referencias. Este es el aspecto que tenía esto más o menos en la exposición, como veis, también con ese punto así un poquito de escenario costumbrista, ¿no?, que le intentamos dar. Y también cuando hablábamos del costumbrismo, pequeña mención a las parodias de la historia de España, que esto ya roza la cultura bizarra, es decir, roza eso que hemos visto en el primer dibujo que yo llamaba basura, pero que no he entrado a hablar de ello, que son producciones que han sido rechazadas incluso dentro de la cultura popular por su, en principio, baja calidad. Y entramos en estas películas, pues Juana la loca de vez en cuando, Cristóbal Colón de Oficio de Descubridor, que son parodias de España absolutamente dislocadas, llenas de anacronismos, y bueno, y que nos remiten claramente a un tipo de humor absurdo aplicado directamente a la historia de España, lo cual es bastante subversivo en realidad en el fondo. Muy bien, he puesto por demás, porque como veis creo que he puesto demasiadas imágenes, así que algunas, por no profundizar demasiado, las voy a saltar, ¿vale? Hablábamos de esos procedimientos constructivos del collage, ¿no? Y eso también se aplica al audiovisual. No sé si recordáis estos doblajes también en La hora chanante, en las cuales se cogía unas películas de los años 20 o de los años 30, 40, y luego se hacía un doblaje por debajo que no tenía nada que ver con la imagen, ¿no? Hola, ¿por qué? ¿Nos vamos a tomar algo? Ese tipo de cosas, ¿no? Y eso generaba, de nuevo vemos un procedimiento de collage, ¿no? Un procedimiento de corta-pega, generaba un efecto hilarante. Por supuesto, esto no lo inventó Joaquín Reyes ni Mundo Viejuno, sino que la primera referencia que tenemos en la cultura española de este tipo de prácticas de doblaje disparatado sería Tono y Miura con un bigote para dos, ¿no?, que hacían prácticamente lo mismo, pero en una sala de teatro, en una sala de cine. Cogieron una película completa y entonces ellos desde arriba pues, se ponían a doblarla con unos micrófonos y la gente en principio pues, se tronchaba de risa, ¿no? Una película estúpida, como decían ellos. Son, como veis, prácticas que ya están rozando también de alguna manera lo experimental, ¿no? Dentro también, ya no solamente del humor, sino del propio mundo del audiovisual. Como contrapartida, Jardiel hizo exactamente lo mismo y de hecho tenían una pugna entre Jardiel y Tono y Miura de quién había tenido la idea antes, de quién había estrenado antes, ¿no?, esta idea, porque Jardiel hizo exactamente lo mismo, no solamente con esta película, sino también con otros cortometrajes, Mauricio o Una víctima del vicio, en los que de nuevo cogía una película que lo que fuera, ¿no?, suiza, sueca, alemana, y lo doblaba por encima. De nuevo, como os digo, prácticas experimentales que tienen que ver con el efecto absurdo del corta y pega. Otras prácticas que también tienen que ver mucho con el absurdo es el ritmo vertiginoso, ¿no? Fijaros, os acordáis seguramente de los diálogos para besugos, es algo que desciende también de los propios libretos de Jardiel Poncela. Y fijaros si recordáis, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿le parecen buenos los calores? Me parecen sofocantes. ¿Ha venido a hablarme de los calores? No he venido a hablarle del tiempo. No estoy para perder el idem. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no? Este tipo de prácticas del absurdo que están relacionadas con el diálogo hiperventilado, ¿no?, con el diálogo disparatado, que es el de dónde vas, patatas traigo, exactamente eso, ¿no? Este tipo de vertiente del humor absurdo se trabajó principalmente en la radio, ¿eh? Y ahora, por supuesto, nos tenemos que referir a Tip y Col, o más que a Tip y Col, a Tip y Top, que son de alguna manera los pioneros, o sea, que son previos a Tip y Col, que eran una pareja humorística en la que estaba Tip, Luis Sánchez Polac, en la que hacían precisamente esto, ¿no?, que era ese humor vertiginoso,
absolutamente absurdo y disparatado a partir de un diálogo hiperacelerado, ¿no? Y que después, como veríamos también en casos como Kassen, por ejemplo, o el Flexo, ¿no? El Flexo son goma espuma, como se llamaban antiguamente goma espuma. Después, Tippy Top pasarían este humor, y ahora esto es interesante, pasarían este humor a la televisión. Y os digo por qué es interesante, porque si os fijáis, las generaciones de humoristas del absurdo, primero los tenemos en las vanguardias, después pasarían en la época de la codorniz, años 40, a las revistas, pasarían a las revistas humorísticas, pero luego cuando empieza la televisión, ese tipo de humor lógicamente entra en televisión. Eso sería aproximadamente en los años 60, y las primeras figuras del humor absurdo que encontramos en esos medios de comunicación de masas, que es la televisión, serían precisamente Tippy Cole. Pero si os fijáis, estamos estableciendo ya cómo ese humor se va, digamos, heredando, se va recogiendo por diversas generaciones y viéndose en distintos medios de comunicación. El humor, ahora vamos a una persona que conocéis seguro, que es Ozores y después Chiquito de la Calzada, claro. El humor absurdo también tiene que ver con la propia descomposición del lenguaje, que en el fondo quien tenemos ahí de antepasados es el Dada, ¿no? El dadaísmo, y esa manera de enfrentarse al público absolutamente con un discurso totalmente abstracto, ¿no? Y con un discurso descompuesto. Seguro que recordáis a Antonio Ozores en el 1, 2, 3, no, bueno, no lo voy a imitar porque ya, ¿no? Ya es demasiado, ¿eh? Ya imitar a Ozores, pero a este señor sí lo podemos imitar en un momento dado. Por supuesto, Chiquito de la Calzada sería, de alguna manera, una especie de continuador de ese tipo de humor absurdo de descomposición del lenguaje. Si os fijáis, en la exposición pusimos este muñecón con una camisa de Chiquito de la Calzada, intentando que el maniquí tuviera esta postura, ¿no? Que como veis no nos salió muy bien. Pero bueno, a la gente, al público le encantaba, y era como la pieza de la exposición fetiche, ¿no? Que la gente iba a hacerse la fotito con la camisa de Chiquito de la Calzada. Muy bien. Allí también aparecían ciertas cuestiones que tienen que ver precisamente con esa penetración del humor dentro de lo popular, que son todas las derivaciones que hubo de la figura de Chiquito de la Calzada y que se encontraban en el rastro. Aquí volvemos a hacer otra vez un bucle precisamente con lo popular, ¿no? Estamos hablando del humor como una expresión que principalmente se transmite en la dimensión de lo popular. Muy bien. Interesante ahora sobre un matiz sobre el humor surrealista. Seguramente que habéis oído un montón de veces esta expresión del humor surrealista, ¿verdad? Pero es interesante saber que en realidad es una expresión que utilizamos exclusivamente dentro del contexto español. Es decir, en Francia tú dices humor surrealista y la gente como que no muy bien, no, de qué me está hablando, ¿no? Yo creo que el surrealismo en Francia igual se relaciona más a veces con el erotismo incluso, pero en España humor surrealista es una expresión que utilizamos de una manera muy común y que, si os fijáis, está vinculando directamente el humor con las vanguardias, ¿no? En este caso con el surrealismo. ¿Quién es por qué se produce esa cristalización del surrealismo con el humor? Pues digamos que de alguna manera el responsable es esta persona que tenemos aquí. Es Dalí. Os recomiendo muchísimo que veáis los nodos de Dalí del 68 y del 71, del 70, perdón. Es la época en la que Dalí vuelve a España, viene aquí para asentarse, ha tenido un gran éxito en Estados Unidos, y entonces desde el nodo deciden hacerle, como diríamos, 2 videoclips, ¿no? Deciden hacerle dos piezas audiovisuales que sería la presentación, la reentronización de Dalí en la cultura española. Y son muy delirantes, ¿qué queréis que os diga? Son absolutamente delirantes, ¿no? Entonces vemos a Dalí haciendo de Dalí, además le han puesto una especie como de guión absolutamente absurdo, y al final de todo ello queda una imagen de Dalí absolutamente disparatada. Eso hará que para dentro de la cultura española, de la esfera social, la idea de surrealismo se vincule con la idea de algo quizás un poco ridículo, hilarante, incluso un poquito vergonzante. Es decir, la imagen de Dalí cristaliza el concepto de surrealismo, como decía él, ¿no? El concepto de surrealismo con la idea del humor. Es por eso que es una expresión netamente española.
El concepto, este es un cuadro que tienen aquí, un collage, estos son pleitesías que hago yo a la Thyssen, ¿eh? Un collage de Salvador Dalí que tenéis aquí en vuestra colección y bueno, simplemente deciros que dentro del humor surrealista lo que más lo puede definir es precisamente lo que tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con lo mental, con los espacios suspendidos precisamente, con situaciones, como veis, sin lógica, pero oníricas. El surrealismo, sabéis que naturalmente está muy conectado con los sueños, con lo cual el humor absurdo de carácter surrealista es un humor que se encuentra sobre todo suspendido, que nos muestra imágenes absolutamente, pues eso, que podrían ser propias de los sueños, ¿no? Imágenes irreales, como las que estamos viendo aquí ahora, ¿no? Imágenes que nos conectan, por ejemplo, como estas planchas que tenemos aquí de Nuria Pompeya, imágenes que nos conectan también con el mundo del test de Rorschach, por ejemplo, es decir, con el mundo de la psiquiatría o con el mundo, mejor dicho, de la psicología, etc. Hablando también de Nuria Pompeya, una de las mujeres, porque costó mucho encontrar mujeres para esta exposición, ya que mujeres humoristas hay pocas, pero mujeres humoristas del absurdo, muchas menos. Sin embargo, una figura rutilante, una de esas estrellas de la constelación del disparate que brillaba en esta constelación, fue precisamente Gloria Fuertes, y se exponían también unas cartas de Gómez de la Serna en las cuales él de alguna manera nombraba a Gloria Fuertes como su sucesora, él estando en el exilio en Buenos Aires, pues nombraba a Gloria Fuertes como su sucesora del humor del disparate en España. Los grandes reyes del humor surrealista, Famino y Cansado. Y son Famino y Cansado porque analizando de cerca sus sketches, su trabajo y su obra, combinan absolutamente todas las técnicas del absurdo que os podáis imaginar, todas las de las que hemos hablado y algunas más. El corte, la interrupción de la lógica, el diálogo disparatado, el diálogo hiperventilado, la suspensión en la nada, la abstracción, el lenguaje descompuesto. Son de alguna manera esos grandes depositarios en los años de los 90 de toda esa tradición que estamos repasando poco a poco del disparate o del humor disparatado en España. En la parte de abajo de la exposición hablábamos de varios temas. El primero de ellos era el individuo frente al sistema, es decir, de cómo el humor, de alguna manera, y particularmente el humor absurdo, precisamente porque no está atado a la actualidad, como os decía antes, no habla de Rajoy, no habla de políticos, etcétera, de cómo el humor absurdo de alguna manera nos suspende y nos hace, bueno, pues hacer sobrellevables algunas actitudes o algunas situaciones que son muy pesarosas en la vida, ¿no? Como por ejemplo los trámites burocráticos. ¿Verdad que los trámites burocráticos no hay quien los aguante? Bueno, pues la burocracia es uno de los temas principales del humor en la cultura española. Aquí tenemos una pieza de Joan Brossa, por ejemplo, que está satirizando precisamente esa idea, pero en la exposición encontrábamos sobre todo varios autores, pero yo me voy a centrar sobre todo en Cesc. Cesc es un dibujante catalán que hizo, no sabéis cuantísimas colas, ventanillas y de todo tipo de tiras humorísticas, precisamente sobre esa idea, ¿no? Sobre ese individuo que se encuentra solo y desprotegido frente al sistema en situaciones que muchas veces son kafkianas. Cesc dibujó cientos de colas, pero cientos, os lo digo porque pude revisar todo su trabajo que está depositado en la Biblioteca de Cataluña y tiene colas y colas y colas de gente, ¿no? Todas ellas juntas ya en sí elevan el concepto de cola al absurdo, como podéis ver, ¿no? Pero luego también tiene, y Chumi Chúmez también tiene cosas de este estilo, luego también tiene este humor gráfico que habla sobre el sinsentido del sistema, sobre el sinsentido de la burocracia, ¿no? El humor en este caso nos está ayudando a sobrevivir. Aquí veis algunas imágenes. Mingote también tiene algunas imágenes en este sentido, sobre todo en esta serie llamada Un hombre solo, en la que muestra, insisto, el nonsense del sistema, ¿no? La burocracia y cómo el humor puede darnos estas visiones precisamente para aliviar todas este sistema tan lacerante.
El cine también ha ofrecido, el cine español también ha ofrecido algunas de estas imágenes del humor dentro del mundo de la burocracia, El inquilino, por ejemplo, y luego seguro que conocéis también esto, que está muy en relación en realidad, porque habla de las máquinas improductivas. Seguro que os acordáis de los grandes inventos del TVO, es decir, máquinas absolutamente sobredimensionadas y absurdas, simplemente para untar pan en un huevo, ¿no? Por ejemplo, como aquí, solamente para cortar un trocito de queso. Esto es una transgresión, en realidad, con respecto al sistema, ¿no? Una máquina que es improductiva, es decir, que es más grande y que genera más recursos, que gasta más recursos que luego lo que cuesta hacer ese simple gesto, que sería facilísimo de hacer, contraviene las lógicas productivas del sistema. Es por eso que son ideas y conceptos que están en esa idea del humor frente a las, pues eso, frente a las exigencias del sistema. Algunas autoras o autores también que estaban trabajando o que después han trabajado sobre esta idea de las máquinas improductivas y que a día de hoy en el mundo de la ilustración, digamos, más contemporánea, que ya veis que cuando hablo de ilustración contemporánea vienen como dibujos mal hechos, ¿no? Curiosamente, este es otro tema que podríamos hablar. No es que estén mal hechos, sino que la ilustración contemporánea ya sabéis que está ahora mismo en un momento en el cual se valora la expresividad por encima del dibujo. Incluso el feísmo en el dibujo puede ser en un momento dado algo positivo, ¿no? Pues tenemos multitud, aquí he cogido un ejemplo, pero tenemos multitud de autoras y autores que están con esa idea también de las máquinas improductivas, con esa idea transgresora, ¿no? Máquina para traspasar la calvicie de la cabeza al culo, etcétera. Aunque, como veis, con temáticas que tienen que ver ya también un poco más ácidas, ¿no? En vida doméstica hablábamos de cómo el humor también, porque el humor a veces nos ayuda a superar la burocracia, como decíamos, o esas cuestiones lacerantes que tiene el sistema, pero a veces la propia vida doméstica también se nos hace un poco durita, ¿no? O la vida en pareja se te puede hacer dura también a veces, ¿no? Bueno, parece una confesión esto, pero no lo es. Bueno, la vida diaria, la vida doméstica a veces se te puede hacer muy dura. Así que el humor absurdo en el terreno de lo doméstico también sirve de alguna manera como una forma de liberación. Así que lo que se explicaba en esta parte de la exposición es precisamente esto. En ese espacio, he dicho lo de la pareja, porque este espacio de la doméstico nos servía también para hacer una anotación sobre lo que os decía antes, sobre el sexismo en el humor, y cómo nos costó muchísimo encontrar mujeres humoristas y ya humoristas del absurdo muchísimas más, y cuando buscábamos lo femenino en el humor o el género femenino, lo que encontrábamos sobre todo era este tipo de chistes, ¿no? ¿En qué piensa el hombre? En tías en pelotas. ¿En qué piensa la mujer? En patatas, aceite, ternera. Es decir, ese humor sexista que ha ido caracterizando clarísimamente toda la historia del siglo XX, y ni os cuento ya para atrás, y que frente al cual hemos encontrado pocas posturas, actualmente sí, pero sobre todo, como os digo, en el siglo XX, que desde el absurdo, digamos, estuvieran disparadas desde la mujer, ¿no? Y estuvieran disparadas también en una línea más de rotura de las costumbres. Y encontramos cosas muy curiosas como, por ejemplo, esto, ¿no? Gobierno provisional femenino formado bajo la presidencia de la bella Dorita. Es decir, una especie como de revista en el cual se ofrecía un ministerio de gobierno alternativo formado por cupletistas, ¿no? Como veis, además del año 36, y que de alguna manera estaba ofreciendo una imagen de la mujer que quería, pues eso, sobreponerse a la política y a las reglas establecidas. Dentro de este encontramos también alguna cosa más, sobre todo referida a María Dolores de la Fe, que es una mujer que ha aparecido antes fugazmente y que os animo a que investiguéis. Es una humorista canaria que salió también en televisión, a veces, salió defendiendo que Colón era una mujer de una manera, bueno, pues absolutamente que rompía completamente con todo lo que se había visto anteriormente en el año 75. Podéis buscar esta referencia, que es interesante. Dentro del mundo del collage y de la rotura y del humor absurdo en lo doméstico estaban los collages de Millán Salcedo. ¿Sabéis quién es Millán Salcedo, verdad? Uno de los dos integrantes de Martes y 13. Bueno, pues Millán en los años 90 y en los años 2000, cuando deja su carrera como humorista,
se vuelve un poco artista outsider, ¿eh? Lo que llamaríamos artista outsider, es decir, se mete en su casa, se aísla y empieza a realizar collage con revistas, con trozos de revistas de buzoneo, o sea, las que te meten en el buzón pues del Lidl, de tal, ¿no? Estas que conocemos de Corte Inglés y así. Y entonces tiene una serie larguísima de más de 500 collages hechos en casa de estas imágenes hilarantes solamente a partir de collages de revistas de buzoneo. Estos son algunos de los resultados, como veis, imágenes pues a veces un poco también, como veis, oníricas, de criaturas, mezcladas con un poco de spray y que están hechas, como os digo, con estas revistas de supermercados, ¿no? Y la verdad que es una obra de este autor que no se había visto nunca antes. O sea, tuvimos la verdad el placer de poderla exponer en el Centro de Arte 2 de Mayo muy ampliamente. Él está además muy contento porque, claro, nunca había mostrado estos collages que hace de una manera absolutamente privada en su casa, ¿no? Por eso os decía, él trabaja estos collages, pero solamente no para mostrarlos en público, sino por una pulsión personal. Por eso me parecía que de alguna manera tiene esas características que le hermanan un poco con la tradición del artista outsider. Estos son algunos de los collages, como veis, así quedaban puestos. Y luego hablábamos de algunas actitudes también que encontramos del humor absurdo dentro del mundo de lo cotidiano a través de la televisión. Sobre todo, recordaos a Pedro Reyes, ¿no? Que también entraría muy dentro de esa idea que decíamos antes de la descomposición del lenguaje. Bueno, vamos acabando ya, ¿verdad? Antes de rematar, ¿qué hora tenemos? Porque veo un señor mirando el reloj. A ver. O sea que voy muy rápido, ¿eh? Porque igual tenéis preguntas o comentarios, ¿vale? Venga, vamos con el humor y la muerte, lo que llamamos el humor negro, este pedazo de cuadro, como veis ahí, de Gutiérrez Solana. Yo me detendría en el humor y la muerte, sobre todo en un subgénero muy interesante, que es el de las tumbas parlantes. Vamos a verlo. Es este de aquí. Este es el de las tumbas parlantes. En el mundo del absurdo y el humor encontramos, como veis, diferentes líneas de trabajo y una muy transversal que ha sido trabajada por diferentes autores, tanto Chumi Chúmez como su amigo Summers, o como en la actualidad autores, como podemos ver aquí, por ejemplo, Paco Alcázar, que son esta idea de el muerto que habla desde dentro de la tumba. Es una idea que, como os digo, está totalmente relacionada con la concepción de la muerte dentro española, es decir, con la concepción de la muerte y del humor dentro de la cultura española, en la cual lo que se hace es acercar la muerte a la cotidianidad, es decir, ponerle unas zapatillas de casa a la muerte e invitarla a tomarse un anís contigo en el salón comedor. Ese es un poco, por decirlo rápido, la actitud frente a la muerte que se maneja normalmente en el humor en la cultura española. Y quería resaltar solamente esta línea de trabajo que, como os digo, es transversal. Los suicidas también es una línea de trabajo invisibilizada, igual que, y más ahora, igual que hemos visto antes los tullidos. Los suicidas también, Gila tiene muchas cosas de suicidas, pero son temáticas, insisto, silenciadas, que no se suelen rescatar tampoco y que en la exposición sí que rescatamos de manera puntual, sobre todo a partir de autoras actuales como por ejemplo Flavita Banana. La exposición acababa con el más allá, porque claro, después de la muerte, oye, pues acabas con la muerte, qué bajón, ¿no? Habrá que acabar, ¿no? Pensando que existe algo más allá de la muerte. Así que encontramos, por supuesto, muchísima tradición también humorística en lo que refiere a fantasmas, aparecidos, espectros. Y muy concretamente, además, como veis aquí, en los años 20 y 30, cuando se ponen de moda toda una serie de novelas humorísticas sobre el más allá, sobre presuntos fantasmas y presuntos espectros, ¿no? Gómez de la Serna tiene también bastantes greguerías en torno a esta idea de las fantasmagorías y la supuesta idea de un más allá. Y encontramos también películas, no sé si conocéis La Torre de los Siete Jorobados, pero de Edgar Neville, que también entra clarísimamente, encaja a la perfección en esta idea del humor, el costumbrismo español, el absurdo y los fantasmas, ¿no? Así acababa la exposición y con unos cuadros de Eugenio.
¿Recordáis a Eugenio? Sí, ¿no? Hombre, ¿cómo no? Bueno, pues Eugenio, y esto ya es el final de la exposición, puse unos cuadros también, otro artista outsider. A mí me gustan mucho los outsiders. Es una de mis especialidades. Quien me conoce lo sabe. Entonces a mí me gusta rebuscar y encontrar esas cosas, esas producciones que hace la gente por pulsión, por honestidad radical, sin pensar en mostrarlas en ningún momento. Así que encontré una serie de cuadros de Eugenio sobre el más allá, rizando el rizo, ¿no? Es decir, para acabar, había estos cuadros que no eran humorísticos, pero que sí que hablaban de un más allá a partir de un humorista, y me pareció un bonito broche para acabar también, no la exposición en cierre mortuorio, sino todo lo contrario, ¿no? Como con una visión de futuro y una visión de posibles vidas más allá de la muerte, ¿no? Con estos cuadros que rozan el bizarrismo directamente de Eugenio, ¿no? Fantasía cósmica, España vista de perfil, etcétera. Bueno, y así hemos hecho, como veis, todo este repaso por la cultura española del siglo XX y XXI y sus prácticas humorísticas. Esto ha quedado, como os digo, en ese ensayo, pero también quedó aquí en este disco que hicieron Hidrogenés, que es un grupo musical, que bueno, se inspiraron en la exposición después para publicar este LP, que como veis está aquí, pues Gómez de la Serna, están aquí metidos todos los protagonistas. Vamos a darle al cierre ya a esta disertación de hoy. Os decía, los nuevos chistes como traducción del humor apropiacionista y del absurdo. Hemos visto estos puntos, que para mí son los importantes de hoy, ¿no? Cómo la dislocación es la esencia del humor absurdo, cómo el collage es ese lenguaje paradigmático de la modernidad y cómo existe una línea continuadora de estas formas de humor. Esto es lo que hemos ido viendo, como veis, durante toda la conferencia anterior, ¿verdad? Bueno, pues si os fijáis, encaja a la perfección con el nuevo chiste. Hablábamos de los nuevos chistes, ¿no? De los memes. Los nuevos chistes o memes, que son productos, como os digo, de la conversación pública de masas, son precisamente artefactos culturales hechos a partir de trozos. Es decir, conservan de una manera absolutamente literal esa idea del cortapega, del cojo de allí, pongo de allá, pongo en relación y se genera un efecto hilarante. Es por eso que ahora mismo desde el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Pompeu Fabra estamos precisamente trabajando en esta dirección, estudiando los memes y todas sus conexiones con la tradición humorística en España, ¿no? Ahí no nos vamos a meter en el mundo meme porque también hay toda una categorización sobre los memes, ¿no? Los memes de, por ejemplo, de comparación que vemos aquí, los memes de repetición, porque hemos visto antes, ¿verdad? Esta misma imagen, ¿os acordáis, no? Esta imagen se repite una y otra vez, pero la gente le cambia los significados. Hay muchas novedades en el meme como nuevo chiste y como forma humorística para empezar esa apropiación colectiva, ¿no? Y esa apropiación también anónima, de que cualquiera puede coger esta imagen, cambiar los textos, ¿no? Y ponerla de nuevo en circulación. Hay una serie de memes que es la de las mansiones que se burlan de nosotros, se burlan de los profesores, fíjate tú, como diciendo, mira, ahora tengo yo todo esto, no me sirvió de nada las esdrújulas, ¿de qué me han servido a mí el símbolo, o sea, que me enseñaras tú, profe, el símbolo del mercurio, ¿no? Que hay que ser cruel, para hacer escarnio, ¿no? De los profesores. O estas, que es el último que os he puesto ya, el penúltimo, en el que, como veis, ya es directamente, aquí sí que estamos acercándonos directamente a esa idea muy clara del collage, ¿no? Es un disparate y lo sabes. Por tanto, el disparate como revolución de las costumbres, como decíamos al principio, para mí el disparate como tal es una práctica absolutamente necesaria. Es decir, es necesaria por su incorrección, es necesaria por su transgresión, es necesaria porque es necesario para la humanidad, ¿no? Para la sociedad, ir rompiendo las costumbres de alguna manera para seguir adelante. Así lo hemos visto en Goya también con sus disparates y así lo estamos viendo ahora mismo también en los memes, que como veis además son muy representativos de lo que es la conversación pública de masas. Muy bien, pues muchas gracias.
No sé si tenéis algún comentario o aportación o pregunta. Estaré encantada de contestar. Muchas gracias. No sé si... ¿Sí? Gracias. No sé si me he extendido demasiado en algunos puntos, pero bueno. ¿Ya? Bueno, simplemente pues agradecerte la conferencia que ha sido extraordinaria, didáctica, como se nota que eres docente. Gracias. Yo también lo he sido. Me ha parecido alucinante. Primero porque toda esta visión del humor, para mí personalmente me parece una resurrección del espíritu. Porque todo ese humor que yo lo he vivido, que ya tengo una edad, pues esos chistes muchas veces no eran bien vistos. Ahora muchas cosas son políticamente incorrectas y también creo que se ha desbarrado mucho, si se permite esa expresión, con el tema de los memes. No todos aceptamos porque como nos entran en los móviles continuamente, pero bueno, nada más que decir que felicidades, magistral. Gracias. Sí, la verdad que el humor ha cambiado mucho, ¿eh? En este espectro tan amplio que hemos visto desde, sobre todo muy centrado en el siglo XX, ha cambiado un montón y ya os digo, hay temáticas que se han quedado por el camino, los verdugos también, por ejemplo, ¿no? La cantidad de chistes de verdugos. Claro, luego cuando se abolió la normativa, bueno, la ley de los verdugos, pues desaparecieron los chistes, ¿no? Sobre verdugos, pero en los años 50, 60 y 70 la cosa está, hay una buena parte del humor no podría ser. He pasado por encima, fijaros, este tipo de chistes, os voy a poner uno de Gila, que he pasado por encima en La muerte, y que esto es curioso el debate que hay detrás de estos chistes. Fijaros, aquí aparece este. No le des más puñaladas, hombre, pues que me deje llamarme asesino. Bueno, yo no puedo ver sufrir a los pobres, por eso los mato. Este tipo de chistes y algunos en los que ya entra también la mujer, es decir, lo mismo pero con una mujer, ¿no? Pues que se calle ya o con lo que sea. Y son absolutamente, bueno, motivo de, bueno, a día de hoy son como irrevisables, ¿no? Es decir, no se pueden exponer, no se pueden volver a poner en circulación, etc. Sin embargo, yo creo que hay que leer a Gila o a entender a Gila con el ánimo que él lo hacía en realidad. Obviamente Gila no era un maltratador ni nada, ni era tampoco un hombre clasista, ¿no? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario, lo que estaba era denunciando el clasismo. Sin embargo, a día de hoy la lectura a veces del humor es muy superficial, es muy estilo meme, ¿no? Es muy epidérmica, ¿no? Pues te mando este chiste, lo veo y me río. Y por eso un chiste como este podría parecer hoy ofensivo y sin embargo en realidad es absolutamente vigente, pero se requiere una segunda lectura con un poco más de profundidad. Hola, bueno, me ha encantado, por supuesto, me parece maravillosa. Me ha gustado mucho cómo has relacionado con el humor que trasciende de una generación a otra, porque pienso que el humor también, aunque no sea muy concreto, sí depende de la época. En unas generaciones hace gracia cosas que en otras no, por supuesto. Sí, sí. Entonces me ha gustado muchísimo. Y luego me gusta quizá más, en lugar de hablar de cultura popular, que claro, tendría que verse desde muchos puntos de vista, ¿no? Qué es lo que es popular y no. Por ejemplo, creo recordar, hace muchos años ya, La Codorniz hablaba de humor inteligente. Entonces quizá me gustaría más, ¿no? hablar de humor inteligente que hablar de popular frente a elitismo, ¿no? En cierto modo las vanguardias son elitistas, nos guste o no, lo son. Absolutamente. El underground en su momento era elitista, ¿no? Y muy... Entonces, sí, son grupúsculos subculturales.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero fijaos, el itinerario de este tipo de humor es un itinerario, y volvemos otra vez a metáforas como la que hemos visto de la casa en vertical, en vertical, ¿no? Estamos hablando de un humor que surge de las vanguardias, después va a una intelectualidad que sería los años 40 en torno a la codorniz, que está más relacionada con el periodismo, con otras formas culturales como el teatro, etcétera, el humor gráfico, y después ya baja, entre comillas, al tema, al ámbito de la televisión. Es decir, se hace popular. Hay una suite, hay un proceso de popularización de este tipo de humor que en efecto sale de la élite para acabar en el meme, si quieres, y si no, si quieres dejarlo en el siglo XX, para acabar en la televisión. No pasa nada, pero simplemente es observar cómo es la génesis y cómo es el desarrollo de este fenómeno. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, muy buena. Hola. Enhorabuena por mi parte también por la excelente conferencia. Yo quería solamente preguntarte una duda que a veces me ha surgido, ¿no? Entre el humor del disparate y el esperpento, ¿no? Por ejemplo, hablando o leyendo algo sobre la escopeta nacional, la película de Berlanga y tal, un humor esperpéntico o sobre el humor del esperpento. ¿Existe alguna diferencia o es lo mismo realmente? Sí que existe una diferencia, porque el esperpento, tal como lo define Valle Inclán, es el forzamiento de lo castizo. Que entramos aquí en un tema que es lo castizo, que es un tema muy interesante. Forzamiento de lo castizo, literalmente dicho por Valle Inclán, es decir, estamos hablando de los estereotipos, aquellos que os hablaba yo propios del siglo XIX, tal, no sé qué, estamos hablando de los estereotipos del costumbrismo español forzados y llevados a lo grotesco. O sea que es similar, pero va como por otro itinerario, va del costumbrismo a la grotesquización. Eso es el esperpento. Que luego, como decíamos al principio, el humor es un puro y esto se te acaba mezclando con algo que además utilizamos absurdo y surrealista todo el rato, porque utilizamos las palabras como monedas de cambio, con lo cual algo que es esperpéntico, pues enseguida decimos, ¡y qué absurdo! Tal. Pero si somos literales, el esperpento es el forzamiento de lo castizo hacia lo grotesco. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. La conferencia ha sido bastante buena. Entonces, tanto lo de Goya como lo de esto, ¿no es una crítica a la sociedad de cada momento que se expresa en diferentes momentos? Los disparates de Goya. También. Y eso también es eso. Eso es lo que les da esa grandeza en realidad, porque es todo lo que hemos visto, es un nuevo tipo de humor, es la entronización de la fantasía, es las referencias a esa tradición española carnavalesca y además es comentario social. O sea que también, lo que pasa es que yo los he explicado más en la línea que me los he querido llevar yo de la mano, pero también es comentario social. El arte pop también entonces también se basa en parte en collage. ¿Perdone? El arte pop. ¿El arte pop? Sí. Sí, parte del arte pop también se basa en el collage, como trozos, si recordáis, de la sociedad de masas. Sí. Sí. El arte pop también hemos visto alguna cosa, que incluso lo del propio Millán Salcedo, ¿no? De alguna manera bebe clarísimamente del arte pop, ¿no? Y de esas revistas y de esos medios de transmisión que decimos de masas. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy ilustrativa. Y nada, solamente un apunte. Me ha dado un poco de pena, supongo que será también por el tiempo, la vuelta de tuerca que se está haciendo en el uso de obras clásicas con fines para utilizar un meme y el humor absurdo, que sobre todo, por ejemplo, durante la pandemia lo vimos con la Galería Uffizi, que directamente lo sacaba a la luz en TikTok, que es como una red muy de los jóvenes. Entonces,
no sé por qué no se ha incluido en la conferencia, supongo que será por falta de tiempo también, ¿no? Pero también me gustaría saber tu visión sobre ese uso de obras clásicas para el humor absurdo en el meme. Ahí ya, esa pregunta en realidad es, bueno, lo hemos incluido desde que hemos visto también el hematocrítico de arte, ¿no? Que es de hecho es el paradigma un poco, digamos, ¿no? Y lleva haciendo esto mucho tiempo. Si me parece bien o no, o qué opino sobre la utilización de obras de arte con finalidades humorísticas, en realidad me estás preguntando sobre lo que me hace gracia y lo que no. Es decir, es una pregunta muy personal, es porque el humor es absolutamente personal. Entonces, yo ahí no te puedo contestar desde la legitimación o desde la moralidad, porque no puedo ser moral con el arte, ¿eh? Y ni tampoco desde si está bien o no está bien. A mí me hace gracia. Mi pregunta no era tan personal, sino sobre todo como profesional, el uso de obras, de cómo se ha visto esa evolución del humor a través de obras clásicas. No, porque bueno, ya claro, el humor es muy personal. Claro, yo simplemente creo que es una evolución, o sea, que es un fenómeno natural, ¿no? Porque mira, los museos a veces necesitas humor para sobrevivir a ellos. Yo estoy haciendo una exposición para el MANAC, que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de Cataluña, vamos, que está en Barcelona, y a veces voy a subvertir la colección gótica y románica desde el humor. Vale, esto pinta muy bien. ¿Pero por qué te digo esto? Porque cada vez que voy al MANAC a darme una vuelta por las salas, para empezar a ver lo que hay allí y tal y cual, veo que los visitantes pues entran en una sala, vale, entran en la siguiente, vale, y a la tercera necesitan el humor para sobrevivir al museo, tal cual. O sea, y a la tercera ya ves que empiezan, mira, tal, para la otra, tal. Es decir, el discurso museístico está también, está un poco, de alguna manera, estereotipado, está ya muy anclado a veces en formas de ver que no tienen que ver con el siglo XXI, y entonces muchas veces se necesita el humor también. O sea, es una manera de romper esa alta cultura, baja cultura que veíamos, no es la baja cultura, que no me gusta utilizar esa idea, ¿no? Pero es bueno, pues la conversación pública de masas versus la alta cultura. Es eso. Pero también os digo, la museografía está bastante anclada a día de hoy. A veces se necesita el humor o la gente recurre al humor para sobrevivir a esa museografía. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por lo que hemos disfrutado con tu conferencia y tu ponencia. Y mi pregunta es, mira, acabas de sacar a Gila, que para mí ha sido el paradigma, toda mi vida ha sido una afición por este personaje, por este humorista. Tocaba pues todos los ámbitos. En aquella época sin censuras, entre comillas. Hoy en día nos estamos cargando de cierta forma el humor o qué es lo que piensa. Yo personalmente pienso que llevado con respeto se podía haber seguido con este tipo de humor de Gila, siempre con respeto. Lo que pasa es que hay, vamos, yo le llamo censuras en que no podemos meternos por ciertos ámbitos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué piensas tú sobre el tema de estas censuras que ahora mismo nos estamos cargando todo este ámbito del humor? Claro, bueno, estamos en una sociedad hipersensibilizada, ya lo sabéis, en cuanto sale cualquier cosa en redes, el que no se siente ofendido por un lado se siente ofendido por el otro. De tal manera que ya los propios humoristas actúan por autoprotección. O sea, ya no hay un elemento censor, que también lo hay, pero la primera censura es la autocensura. No voy a hacer un chiste sobre personas tullidas porque es que se me van a tirar encima, ¿no? Así que en realidad estamos ante un panorama que no se parece, no es el mismo que el franquismo, en el cual sí que había un control férreo de lo que se publicaba y lo que no, y aún así se colaban cosas. Los de la Codorniz mismo te cuentan que pusieron no sé qué portada porque pasaron unos ferros que no eran los que luego iban a poner. O sea, siempre había trampeo. Pero ahora mismo
y parafraseando el tema del famoso Gran Hermano, esto es un posgran hermano, o sea, ya no tenemos muchos ojos puestos, sino que son los ojos de todos sobre lo que todos hacemos. Entonces, esa vigilancia es muchísimo más ardua de burlar, ¿no? Con lo cual, si no quieres meterte en líos como humorista, pues no hables de ciertos temas. Y así que al final lo que sí que estamos consiguiendo es que el humor de alguna manera pierda esa capacidad de transgresión y se vuelva otra vez un poco a mover en el mundo del cliché, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la mayoría de los stand-up comedies, por deciros una forma humorística más así de escenario, ¿no? De teatral, escénica, y al final se acaban moviendo por clichés a veces medio sexistas, ¿no? Bueno, de mi novia me pone los calcetines, ¿qué me importa a mí eso, no? Es decir, se ha perdido la forma de transgresión, de transgredir las costumbres, ¿no? Por una hipersensibilización de la sociedad, en realidad. No sé qué futuro tiene esto, ¿eh? Mira que soy yo positiva, y optimista, pero sí que con el humor tiene que haber nuevos canales off internet. O sea, el meme ya es pues eso, es el pueblo, digamos, la masa, por utilizar estos términos de los años 40, ¿no? La masa haciéndose cargo, digamos, de las formas humorísticas, ¿no? Y de la conversación pública, como decíamos. Yo creo que el humor ya en este ruedo cada vez va a ser, bueno, va a costar más hacer cosas que estén ahí, que dejen complacido a todo el mundo. Y quizás el humor más transgresor no pase por internet precisamente, sea escénico, ¿no? La peña que me viene a ver, vale. Es decir, que vamos otra vez al grupúsculo, ¿no? Vamos otra vez a los grupúsculos y a las élites. No se está oyendo. Pues bueno, venía a decir que bueno, yo comenzar por los agradecimientos. Creo que ha sido una exposición ejemplar y que además nos ha hecho reflexionar, tratar de ir uniendo pensamientos, cosas que también se nos han ocurrido a lo largo del tiempo. Lo último que decías, pues yo creo que estoy perfectamente de acuerdo. Quiero decir que estamos en un momento en que no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, tenemos una sociedad que su proyección o cualquier problema tiene una importancia decisiva, es conocida en nada de tiempo. Sí. Y entonces ya no sabemos nada más de la reacción del público. Siempre ha habido una censura, comenzando siempre por una autocensura, ¿no? Y yo creo que la referencia a Goya o a Fuseli o a Blake realmente es muy oportuna, ¿no? Porque también ese es un momento de absoluto cambio. O sea, algo se ha desmoronado. Se ha desmoronado el sistema, el antiguo régimen ya no tiene sentido, ha habido la revolución, en fin. De alguna manera, a finales del siglo XIX, que tú también has arrancado de ese periodo, pues también hay todos estos movimientos. Te has referido en concreto al, digamos, el inicio de las vanguardias, que lo que pugnan es por rompen. Y evidentemente utilizan todos esos recursos como la sátira, como digamos las vis cómicas, para de alguna manera romper también con lo anterior. Eso es muy curioso. Y yo recordaba un movimiento de esos momentos que está perfectamente relacionado con esa concepción y esa reacción hacia lo conocido, como es el movimiento de los incoherentes, que se produce pues, a partir de los años 1880 y tantos, 1890, con Jules Leviry, que es un personaje también increíble, ¿no? Y que hace las exposiciones que, bueno, pues directamente dedicadas a romper con el sistema, ¿no? Y al que acuden todos los artistas digamos, de vanguardia, ¿no? Y se abre ese camino hacia la vanguardia que se refleja perfectamente en la reacción de Gómez de la Serna, que fíjate, recibe en Madrid a toda la gente exiliada
los cubistas o tal, y claro, produce un escándalo cada vez que hacen una exposición, ¿no? Pero luego esa vis cómica que tiene, pues yo creo que lo que de alguna manera vamos, hay que reconocérselo, ¿no? Ese momento. Y yo creo que también ese es otro momento tremendo de cambio. ¿Hacia dónde va la sociedad? Desgraciadamente, aquello termina con la Primera Guerra Mundial, que parece que es como la forzosa cesura, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? Yo espero que no suceda en este caso algo así, aunque los aires de guerra, por favor, cada vez son más presentes. Pero yo creo que quizá la sociedad también pase un poco de esa especie de cesura colectiva, ¿no? de gran hermano, ¿no? Siempre se hablaba en el franquismo que el asunto ya no era solo la censura oficial, sino era una sociedad vigilante. Yo que soy una niña del franquismo, o sea, lo digo, no hacía falta que te vigilasen, te vigilaba toda la sociedad en pleno. Y eso al final, pues mira, se traduce en los memes o las tres señoras estas, o también el que se ha distribuido por todas partes cuando la pandemia, ¿no? Que decía que hacían falta vigilantes rastreadores y decían, pues, ¿para qué nos hacen falta rastreadores si la vecina de al lado sabe absolutamente lo que pasa, ¿no? Yo creo que una reflexión sobre eso, cómo ha ido evolucionando, yo creo que es una mirada absolutamente sabia e inteligente. Y al final, pues yo creo que llegamos a lo que estamos aquí 2 días discutiendo, ¿no? Lo de alta cultura, baja cultura, arte culto, arte popular, ¿no? Yo creo que esas categorías han desaparecido y hay gente con mucho interés en realmente seguir buscando reductos o construir reductos. Exacto. Sencillamente con un motivo absolutamente defensivo. O sea, hay que defenderse contra eso, con la que no comulgamos y con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Tenemos que defender que estamos nosotros. Claro, y buscar nuestro espacio con otras personas para defendernos. Dentro de esa niebla, ¿no? Porque decíamos, es así, ¿no? En esa especie de disparidad y de dispersión de puntos de vista. Así que me parece una lectura, una interpretación absolutamente interesante. Me interesó muchísimo la exposición del Centro del 2 de Mayo. Y vamos, lo he revisado en varias ocasiones, incluso también pensando en el curso, ¿no? Que es así, porque al principio, en la primera versión, había otras personas con las que yo pensaba, por ejemplo, este hombre, Víctor López, que trabajó sobre los incoherentes y que tiene también un discurso absolutamente muy lúcido, porque además es que acaba hablando del tema del carnaval, de los juegos florales en Cataluña, de toda esa serie de cosas, y también del origen en el cine. Claro, que también es otra cosa fundamental. Fundamental, claro. Sí, o sea que, pues nada, estupendo. Muchísimas gracias, de verdad, Mary. Ha sido gracias un placer. a ti. Gracias a todos, ha sido un placer.